¿Cómo están? Estamos aquí entonces para una sesión de ejercicio, una sesión de ejercicio que ustedes entenderán cada una de las temáticas que hemos ido abordando, especialmente las últimas dos, sustancia-campo, la matriz de contradicciones, tiene que tener un relato, ¿cierto?, con los alumnos. Nosotros generalmente disponemos de una batería de ejercicios con los cuales vamos trabajando y vamos avanzando en el desarrollo de los cursos. Así se trabaja. Esto es lo mismo que una clase de integrales, ¿cierto? Usted aprende a hacer integrales de manera genérica y después, ¿cierto?, viene una especie de guías de ejercicio con los cuales usted va aprendiendo. Eso es lo que hacemos en este tipo de cosas. La gente llega a entender al final de estos procesos, de esta ejercitación, que los problemas entre ellos son muy similares. Cambia la dimensión, cambia el tamaño, pero en definitiva los problemas se van repitiendo y conceptualmente son los mismos. Esa es una de las magias que tiene el trabajar con la matriz de Altshuler. Por lo tanto, esto nos indica que todos estamos llamados a inventar, a crear, a trabajar de manera dinámica en la solución de los problemas. Vamos en la primera parte de este curso a presentar 3 problemas de matriz de contradicciones. Obviamente que la dinámica en esta oportunidad tendrá que ser el que comilla el profesor que le está relatando les vaya solucionando el problema. Cuando tengo la oportunidad de tener alumnos en vivo y en directo, digamos, lo que hacemos es proponer el problema, dejar que los alumnos piensen, usen la herramienta y después, ¿cierto?, van surgiendo las soluciones a raíz de un tiempo corto y generamos la solución de los problemas entre todos. Así que me van a tener que perdonar que esa dinámica no la podamos llevar a cabo y lo que vamos a tener que hacer es continuar con el relato del problema como que fuera un curso de contenidos teóricos. Matriz de contradicciones. Me voy a permitir aquí, si hace una pequeña salvedad, voy a ir a mi computador y les voy a presentar una pequeña herramienta, ¿cierto?, denominada matriz de contradicciones. Aquí, en esta herramienta, en el fondo es lo mismo que tuviésemos la matriz. La matriz que nos dice, por un lado, tenemos la característica que mejora 29, que choca con la 32. Y ahí nos vamos a tener un recuadro. Es lo mismo que está acá, solo que lo hacemos de manera más directa. Por ejemplo, podemos ir a este recuadro que está acá, primero que nada, arriba, y vamos a decir que nos interesa, por ejemplo, la indicación daño externo generado por el propio objeto. Y eso lo vamos a hacer cruzar, por ejemplo, con la característica pérdida de tiempo. ¿Cierto? Hice el cruce ahí y aquí, debajo de ello, tenemos un desarrollo, donde nos salen los principios, en este caso son 2, el principio de segmentación y el principio de convertir algo dañino en benéfico. Eso nos sugeriría la matriz que debiera estar nuestra solución. Aquí tenemos algunas definiciones y finalmente algún ejemplo que nos puede dar alguna pista, ¿cierto?, sobre el cual desarrollar nuestra solución particular. Entonces, dicho eso, vamos entonces a adelantarnos en el primer problema. Y nuestro primer problema, que ya para mí es un clásico ya entre mis alumnos, es este que está aquí. Un barco debe pasar bajo los puentes que cruzan un río. Y este barco tiene un gran mástil, una gran antena, si se quiere. Puede ser un velero, qué sé yo. Su mástil dificulta el paso, pero es imposible disminuir la altura del mástil. La pregunta es, ¿cómo se puede cambiar el diseño del barco con tal que eliminar esta desventaja? Eso es un problema que puede ser hasta real, digamos.
Yo creo que más de alguna vez ha ocurrido algo muy similar a esto. Hay un río, viene un pequeño barco con una antena y va a chocar contra el puente. El puente está tranquilito y va a sufrir, digamos, el efecto de algo lo va a golpear a él. Bueno, lo primero que uno hace como metodología acá es invitar a los alumnos a pensar este problema en términos de resultado final ideal, ¿cierto? Les hablaba yo cuando veíamos las leyes de evolución tecnológica que una de las primeras cosas que uno tiene que hacer es pensar en el resultado final ideal. Y eso, haciendo un poco de ejercicio, se los comento a mis alumnos, el resultado final ideal sería pasar bajo el puente sin problemas, ¿cierto? Sin mayores gastos, sin alterar las características del barco, en definitiva. Ese sería el resultado final ideal. Pero el problema está que la antena es lo suficientemente larga para poder golpear. Dicho eso, uno lo que hace acá es pensar en términos de las características que entran en contradicción técnica. Estamos hablando, ¿cierto?, que lo vamos a solucionar por la vía de la matriz de las contradicciones. ¿Qué significa eso? Significa que, de alguna manera, yo tengo que pensar, comenzar a repasar la lista de las contradicciones. Entonces, ¿qué tengo yo? Un barco, una antena, la antena golpea. Y comienzo a repasar la lista. ¿Será fuerza? ¿Será peso? ¿Qué es lo que es esto? ¿Un área? ¿Una longitud? ¿Qué le parece una longitud? Una antena es una longitud. Básicamente es una longitud. Y es una longitud además que se va moviendo en el río. Por lo tanto es una longitud en movimiento. ¿Cierto? El problema desde el punto de vista conceptual no es que una antena se va a golpear el puente, sino que hay una longitud en movimiento. Y desde el punto de vista del puente, el puente es un objeto, ¿cierto?, que está puesto estáticamente, que no se mueve y que va a recibir un golpe. Y si yo busco en la lista de las contradicciones, me voy a encontrar, de las características, me voy a encontrar con la característica número 31, si no me equivoco, y que me habla de daño externo recibido por el puente, recibido por el objeto. O sea, él está ahí y le dan un golpe. El puente está paradito y le va a llegar un golpe de parte de una antena. Entonces, desde el punto de vista del puente, es daño externo recibido por el objeto. Si uno va, ¿cierto? Ahí entonces, el parámetro empeora, factores que perjudican actuando sobre el objeto, la número 30, y longitud del objeto móvil. Entonces, aquí yo debiera ser lo suficientemente ágil, ¿cierto?, para ir a la matriz, poner acá el número 30, que sería daño externo, y la otra sería longitud de un objeto móvil, el número 3. ¿Y qué me sale ahí? Me sale que los principios de inventiva que podrían estar asociados a este problema son la transición a una nueva dimensión, el principio de segmentación, ambiente inerte, asimetría. Bueno, ambiente inerte lo podemos descartar inmediatamente, ¿cierto? Este no es un problema de ambiente inerte. Pero si estudiamos acá, por ejemplo, el tema de la segmentación, dividir un objeto en partes independientes, ejemplo de esta antena del automóvil. La antena del automóvil. ¿Cómo es la antena del automóvil? Cuando se agranda, cuando se achica. Es una telescópica. Luego, la primera idea que nos surge, ¿cierto?, es hacer una antena de barco telescópica. ¿Cierto? La otra forma es la simetría, ¿cierto? De reemplazar una forma simétrica por una simétrica, un poco complejo.
Y la otra ítem era transición a una nueva dimensión. Cambiar un movimiento unidimensional por dos o tres dimensiones. No. Utilizar objetos apilados en varios niveles. No es el caso de este. Pero sin embargo, la alternativa sub 3 dice ahí inclinar objetos o colocarlos sobre sus extremos. Podemos entonces inclinar la antena. ¿Se fijan? Entonces, a través de la matriz de contradicciones, perdonen que vaya rápido, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos entonces que los parámetros que entran en contradicción son factores perjudiciales sobre el objeto, o sea, el puente va a recibir un golpe, el parámetro que empeora, longitud del objeto móvil. Nos aparecen entonces los principios, transición, segmentación, ambiente inerte, los revisamos, como yo lo hice en este tema, y digamos, por un proceso de asociatividad, entonces nosotros podemos surgir que las soluciones, en este caso, podrán ser un mástil telescópico o un sistema pivoteado en la base. Pero se fijan, ¿cuál es mi problema? Un barco sobre un río con una antena, en realidad es una longitud móvil la que se mueve, que va a golpear un puente. Es un objeto que va a recibir daño externo. 30 contra 3. Nos presenta el principio de la simetría, el principio de la transición a una nueva dimensión. Los subproductos de esto, o las subsoluciones, perdón, nos llevan directamente a través de ejemplos anteriores a soluciones en este caso. Así se solucionan los problemas por matriz de contradicciones. Mi experiencia en este tipo de desarrollo con toda la gente que ha pasado conmigo en los cursos es que es muy rápido de aprender la dinámica de este curso. Aquí vamos a hacer un segundo ejercicio que se proponen generalmente a mis estudiantes. Un joven inventor fue al laboratorio de Edison y le propuso crear un solvente universal, un líquido que disolverá todas las sustancias. El problema, como ustedes se darán cuenta, si yo tengo un solvente universal, es que en qué envase me va a llevar mi solvente universal si lo disuelve todo. ¿Cómo me llevo él? Bueno, esto es un problema muy común y está muy solucionado. Seguramente ustedes ya tienen alguna solución. Pero si lo vemos por tris, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo una sustancia, ¿cierto? Aquí tenemos, ¿cierto?, lo que le pasa al envase que yo quiera, ya sea de vidrio, papel, cerámica, polímero, ¿cierto? Le va a pasar eso, porque el solvente universal lo va a disolver sin ninguna excepción. El resultado final ideal sería contener y transportar un solvente universal. Ese es el resultado final ideal. De ahí me devuelvo, ¿cierto?, en forma mental, comienzo a pensar en cuáles son las contradicciones que tenemos acá. Y aquí surge inmediatamente, este es relativamente trivial, ¿cierto? Es el objeto el que está generando daño. El daño nace desde mí, desde el solvente. Por lo tanto, daños generados por el propio objeto. ¿Se fijan? ¿Y cuáles son los parámetros que empeoran? La pérdida de sustancia, ese es el resultado que hay. O sea, ante cualquier objeto se pierde sustancia. Así que será 31 sobre 23, hacemos el mismo ejercicio, nos metemos a la matriz, 31 sobre 23, vamos a hacerlo vamos a hacer esa dinámica, vamos para acá, ¿cierto? Vamos a buscar la número 31 y la 23, entiendo yo, si es que no me equivoco, pérdida de materia. Acción anticipada, me dice. Haga una acción anticipada. Adelántese al proceso. Segmente, divida. Deseche partes y regenere partes. Esta última podríamos desecharla. Pero el principio de acción anticipada, que yo me anticipe a la acción del solvente y segmente, divídala. Eso me podría llevar entonces a alguna solución. Como ustedes seguramente rápidamente ya lo han pensado. Entonces, si yo hago eso, en realidad lo que estoy haciendo, perdonen acá, que vuelva, ahí sí,
Los parámetros que empeoran, pérdida de sustancia, acción anticipada, cementación, desechando parte. Si ustedes vamos a la solucionática de esto, la probable solución es llevar los componentes químicos por separado. Que es un clásico, entre paréntesis, ¿eh? Llevar los componentes químicos y los mezclamos sobre el objeto que queramos disolver. Segmentación, acción anticipada. Y otro proceso un poco más moderno que podríamos usar hoy día sería la levitación diomagnética. Digamos, si es que vamos al principio de desechar y regenerar partes. Así que ese puede ser el caso. El tercer problema, y para el tema de la matriz, un clásico también, ¿cierto? Manufactura de bolas, ¿cierto? Una fabricación de pequeñas bolas de metal, gotas de metal líquido son arrojadas al agua desde una altura para que se solidifiquen, un proceso típico. Durante la caída, la gota tiene forma esférica, sin embargo, cuando llega y golpea el agua, se aplana, le pasa ese fenómeno que ustedes están viendo así. Este es un problema típico, también los clavadistas, ¿cierto? Olímpicos que se tiran, sufren también un proceso de deformación. Entonces tenemos en definitiva puras bolitas deformadas y tenemos que trabajar en eso. Entonces, ¿cuál sería el resultado final ideal? Que las bolas mecánicas se hagan esféricas. Para eso, ustedes ya tienen que adivinar, ¿cierto? Que desde el punto de vista de la bola que está recibiendo un daño externo, ¿cierto? La bola va cayendo y recibe el daño externo, o sea, nuevamente es 30. ¿Y cuál es el parámetro que se ve afectado? La forma. Si yo hago este cruce nuevamente, voy a llegar al proceso de segmentación, ¿cierto? Segmento el agua, tampoco se puede. Transformar las propiedades o cambio de parámetros. Extracción, extraer algo. Transformar propiedades o cambio de parámetros. Miren qué interesante este principio. ¿Le puedo cambiar el parámetro a la bola? No. ¿Al aire? Probablemente. ¿Y al agua? También. Entonces, ¿cómo puedo hacer? ¿Y qué es lo que golpea? Es el agua. Luego, me interesa cambiarle las propiedades del agua. ¿Cómo la puedo hacer más blanda? Bueno, entre otras cosas, entre otras soluciones podría, ¿cierto? Inyectar aire al agua de manera de, como señala ahí, romper la tensión superficial. Que entre paréntesis es lo que se hace. En las piscinas de clavadistas olímpicos es lo que se hace habitualmente para evitar el golpe continuo y la deformación del clavadista. ¿Ok? Hemos aprendido entonces de manera muy rápida cómo funciona este tema. Generalmente tenemos dos características que entran en contradicción. ¿Pueden ser más? Sí, pueden ser más. Pueden ser 2 contra 1, 1 contra 3, 2 contra 3, etcétera, las que ustedes quieran. De hecho, muchas veces los pares no son los mismos en los grupos de trabajo y los alumnos llegan a la misma solución. Eso es lo interesante. Por lo menos con estos elementos. La otra característica que les quería señalar es que las soluciones son muy prácticas. O sea, en el barco la antena la conservamos, la movemos o la achicamos. En la sustancia también. Ahora la llevamos separada, todos los elementos, y los juntamos. Y en este tema también no estamos diciendo que no haya agua, estamos interviniendo el agua. O sea, estamos trabajando con los mismos elementos que configuran el problema. Generalmente así son las soluciones nivel 1 y especialmente las nivel 2. Soluciones con los mismos elementos que están presentes en el proceso, de alguna manera con un puesto en 90 grados, digamos, de la situación ideal. ¿Ok? Ya pues, ahora vamos a hacer algunos ejercicios de sustancia campo. Los ejercicios que vimos, ¿cierto? Y les dije en alguna intervención anterior que los problemas de sustancia campo, digamos, son
son miradas más periféricas, de como que estuviera desde fuera del problema. Los problemas que acabamos de ver con la matriz de contradicciones es como que estuviéramos dentro del problema. Bueno, en sustancia campo, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Se acordarán, teníamos que hacer en primer lugar un mapa conceptual. Configurar a través de campo y sustancia qué elementos estaban presentes en el problema, y una vez que los logramos dibujar, los podemos intervenir a través de las 7 soluciones generales y las 76 soluciones estándar. Eso es más o menos lo que trabajamos. Aquí tenemos nuestros problemas del martillo, ¿cierto? Que les señalé. El martillo se emplea para clavar una estaca de madera mediante la aplicación de una fuerza, o sea, sustancia 1 sobre sustancia 2 a través de un campo mecánico. Eso, ¿cierto? Ya creo que lo tenemos claro, hemos dibujado aquí el problema. Aquí, por ejemplo, tengo un taladro eléctrico que perfora una pieza metálica. Tengo un campo eléctrico. Bueno, podría dibujar también la sustancia aquí, motor, etcétera, pero me genera un campo eléctrico que actúa, ¿cierto?, sobre la broca, que a través de un campo mecánico, ¿cierto?, perfora la pieza metálica. O sea, cualquier realidad yo la puedo dibujar a partir de esta especie de mapeo conceptual. Ejemplo 3. Aquí tengo un generador de una bicicleta, el dínamo el ciclista pedalea, ¿cierto? Genera un campo mecánico, ¿cierto? Y a través de la sustancia, se fijan, esto un poco al revés. Campo mecánico, obviamente tengo acá se genera el generador del dínamo que me genera un campo eléctrico. O sea, cualquier realidad, lo que quiero decir, se puede revisar a través de estos elementos. ¿Cuáles son las reglas generales? Definir sustancia y campo, agregar una o varias sustancias, adicionar uno o varios campos, sustituir sustancia o campo. Esas son las reglas generales para esto. Lo vamos a ver a través de un par de problemitas. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Un sistema de refrigeración presenta una fuga de gas. La visibilidad a ese punto es deficiente, es un clásico este, ¿cierto? El técnico encargado de la reparación emplea una lámpara de mano, pero no es posible ubicar el lugar exacto de donde está la fuga. Entonces, ¿cuál es el diagrama actual del problema? Bueno, sustancia 1, ¿cierto? Del técnico que está mirando a través de un campo óptico, tiene la luz, ¿cierto? La sustancia 2, ¿de dónde sale el gas refrigerante? Es insuficiente. Es insuficiente. No lo puede ver. Si uno hace un repaso de las 7 normas generales que les mencioné, ¿cierto? Rápidamente uno podría tener 2 tipos de soluciones. Por ejemplo, eso, agrego sustancia. ¿Qué tal si le pongo un gas fluorescente? Al mismo gas. Pueden mirar. Entonces le agregué sustancia aquí, usando el campo óptico. Puedo tener una luz ultravioleta, ¿cierto? O de algún tipo que me permita ver la sustancia que le asocié. Y resuelvo el problema. ¿Qué fue lo que hice? ¿Eso es insuficiente? ¿Le agrego campo? No. ¿Le agrego sustancia? Sí. Modifico la sustancia, comienzo a trabajar con todos esos elementos de manera muy sistemática y de muy rápida solución. Este es un problema clásico que yo lo hago a mis alumnos, es que el primero de los que yo les propongo a mis alumnos. También es un clásico en realidad de Altschuler. Dice que en la Edad Media existía un joven cazador que tenía un perro, el cual cuando iban de cacería corría delante del cazador, ubicaba la presa y ladraba. Acústica, ¿cierto? Para que viniera su amo a cazarla. Entonces eso lo podemos representar rápidamente, ¿cierto? Tengo una sustancia 1, perro, que, bueno, persigue al conejo, lo que ustedes quieran, lo tiene acorralado, ladra. Sustancia 1, ladra, campo acústico, ¿cierto? Y el cazador, y llega al cazador, que va, obviamente,
Ya a través de un campo mecánico seguramente le pega al conejo, ¿cierto? La sustancia 3. Pero en definitiva, si ustedes me dicen, tiene que dibujar esto, sustancia 1 perro, a través de un campo acústico, actúa sobre el cazador. Con el pasar de los años, el cazador envejeció y se quedó sordo. Estamos en la Edad Media, no estamos hoy día en el siglo XXI. Y quedó sordo, lo cual le era imposible escuchar a su perro en aquellos tiempos. Hoy día seguramente le ponemos algún audífono ahí, ¿cierto? Que amplíe su capacidad auditiva. Para escuchar a su perro cuando encontrarla, algún animal para cazar. Entonces, ¿qué otro elemento o elementos podemos agregar? Aquí nos están diciendo, oiga, agregue cosas, nos están ayudando. Bueno, recordad que en la Edad Media no se tenían aparatos electrónicos, ¿cierto? Entonces, ese es nuestro problema. Entonces, el primer problema, cazador joven, lo que les mencionaba, sustancia 1, sustancia 2, campo acústico. Me di una vuelta, y me di una vuelta un poco para graficar que este es un problema en que mis alumnos pueden estar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, inclusive media hora, y muchas veces, especialmente mientras más adultos son, digamos, dan vueltas sobre este tema y antes de encontrar la solución. La solución surge generalmente de la discusión entre los colegas y surge de manera bastante simpática, digamos, porque al final de cuentas el mismo problema indicaba que agregaras algo. ¿Qué puedes agregar? Un campo, puedes agregar sustancia también. Entonces, si uno trabaja en este tema, en realidad el perro sale y el cazador no escucha. ¿Qué podemos hacer? Bueno, generalmente después de una larga enriquecedora discusión, la gente se da cuenta que necesita otro perro. Otro perro, otra sustancia 3. Un perro que no parta a cazar, sino que escucha al perro. Entonces el problema, este es el problema, ¿cierto? Cuando se queda sordo, es insuficiente, ya no lo escucha ya. Entonces, pero la solución va un poco por acá. El perro, uno, sale a cazar. Mira, me pueden decir a todo esto que los perros viven 15 años, está bien, son perros que se van cambiando en el tiempo. Nuestro cazador viejo y sordo tiene un perro que sale a cazar, que a través de un campo acústico, ahora lo escucha el perro 2, el perro que es en este caso sustancia 3. ¿Cierto? Es el perro, el segundo perro el que escucha al primer perro a través del campo acústico. Y por lo cierto, el cazador puede tener algún cierto collar, ¿cierto? Con correa al perro, de aquellos tiempos, y lo tira el perro, ¿cierto? El perro sale hacia el perro 1. Entonces la sustancia 3 actúa a través de un campo mecánico para llevar al cazador, la sustancia 2, hasta donde el perro 1 tiene acorralado a la presa. ¿Se fijan? Y agregué sustancia, un perro, y agregué un campo. El tirar, ¿cierto? El tirar en el campo mecánico. En fin, estos son los problemas tradicionales que se solucionan por sustancia-campo. Por lo general, cuando yo tengo identificados los elementos que están presentes en sustancia-campo, son de muy fácil solución, inclusive mucho más rápido que con la matriz de contradicciones. Como todas las cosas, estos elementos, ¿cierto? Estas herramientas son útiles cuando yo practico con ellas. Inclusive me puedo dar cuenta de algunas cuestiones. Por ejemplo, yo soy ingeniero mecánico, aplico mucho en el campo de la mecánica esta herramienta. Trabajando con la matriz de Altschuler, yo me he dado cuenta en el tiempo que en realidad de los 39 parámetros, en el 90 y tantos por ciento, 95% de los problemas que me ha tocado enfrentar a mí y a mis alumnos, no se repiten más de 4 a 5 características. Siempre aparecen las mismas características en los problemas en el ámbito de la ingeniería mecánica, por lo general. Y inclusive las soluciones se van repitiendo también. Las soluciones, digamos, para un problema
que sea muy distinto a otro, la solución conceptualmente es la misma. Entonces, esa es la gracia de que tiene todo este proceso de trabajar con esta herramienta que muy bien se indican, se denomina innovación acelerada. O sea, si yo soy capaz de conceptualizar, entonces muy rápidamente llego a la solución. Evito andar dando vueltas y divagando digamos, por lo que siempre ocurre, como los paradigmas, la inercia mental que uno mismo tiene o que un determinado contexto le da a una solución ática. Por lo tanto, pues eso explica el éxito de esta herramienta. Esta herramienta absolutamente poderosa. Bueno, para finalizar este curso, como lo habíamos anunciado, nosotros anunciamos el uso de algunas herramientas. Esto es el inicio de TRIZ, Teoría de Resolución Inventiva de Problemas, termina en ARIZ, en Algoritmo de Resolución Inventiva de Problemas. El conjunto de estas herramientas es lo que hoy día nos puede llevar, su uso intensivo en nuestro país o en la realidad de América Latina en general, nos puede llevar a solucionar un conjunto importante de problemas que nos producen ineficiencia, pérdida, baja productividad, etc. Nosotros estamos en un intento de masificar esta herramienta. Yo los invito a ustedes a informarse. Hay montones de páginas web sobre estas materias, muchas de ellas en castellano, por lo tanto que se pueden conocer, se pueden facilitar su conocimiento y su intensificación en la solución de problemas técnicos. Yo lo he hecho en mi universidad, mis alumnos desde hace unos 8 o 10 años que hemos ido aprendiendo esta herramienta y lo vamos a seguir haciendo, y yo espero que por el bien de nuestra realidad productiva, ¿cierto?, estas herramientas se masifiquen y sean de uso nacional. Lo pueden aprender los niños, lo pueden aprender los jóvenes, lo pueden aprender los adultos. Yo personalmente he visto el uso intensivo de esta herramienta en otros países a todo nivel. Para mí, países como Corea, lo vuelvo a repetir, es un paradigma absoluto de cómo han logrado tener una capacidad creativa infinita en el mundo de la técnica desde cero. Una de sus, digamos, secretos es el uso intensivo de la herramienta de Henry Altschuler a partir de mediados de la década del 70. Bueno, con esto termino, ¿cierto?, esta clase de inventiva, que espero que les hayan gustado y hayan sido una contribución a ustedes en particular y a nuestra sociedad en el ámbito de la técnica en general. Muchas gracias. La solución de los problemas entre todos. Así que me van a tener que perdonar que esa dinámica no la podamos llevar a cabo, y lo que vamos a tener que hacer es continuar con el relato del problema como que fuera un curso de contenidos teóricos. Matriz de contradicciones. Me voy a permitir aquí, si hace una pequeña salvedad, voy a ir a mi computador y les voy a presentar una pequeña herramienta, ¿cierto?, denominada matriz de contradicciones. Aquí, en esta herramienta, en el fondo es lo mismo que tuviésemos los problemas. Vamos en la primera parte de este curso a presentar 3 problemas de matriz de contradicciones. Obviamente que la dinámica en esta oportunidad tendrá que ser el que, comilla, el profesor que le está relatando les vaya solucionando el problema. Cuando tengo la oportunidad de tener alumnos en vivo y en directo, digamos, lo que hacemos es proponer el problema, dejar que los alumnos piensen, usen la herramienta, y después, ¿cierto?, van surgiendo las soluciones a raíz de un tiempo corto, y generamos de manera genérica, y después, ¿cierto?, viene una especie de guías de ejercicio con los cuales uno va aprendiendo. Eso es lo que hacemos en este tipo de cosas. La gente llega a entender al final de estos procesos, de esta ejercitación, que los problemas entre ellos son muy similares.
cambia la dimensión, cambia el tamaño, pero en definitiva los problemas se van repitiendo y conceptualmente son los mismos. Esa es una de las magias que tiene el trabajar con la matriz de Altshuler. Por lo tanto, esto nos indica que todos estamos llamados a inventar, a crear, a trabajar de manera dinámica en la solución del... ¿Cómo están? Estamos aquí entonces para una sesión de ejercicio, una sesión de ejercicio que ustedes entenderán cada una de las temáticas que hemos ido abordando, especialmente las últimas dos, sustancia-campo, la matriz de contradicciones, tiene que tener un relato, ¿cierto?, con los alumnos. Nosotros generalmente disponemos de una batería de ejercicios con los cuales vamos trabajando y vamos avanzando en el desarrollo de los cursos. Así se trabaja. Esto es lo mismo que una clase de integrales, ¿cierto? Usted aprende a hacer integrales. La matriz. La matriz que nos dice, por un lado, tenemos la característica que mejora 29, que choca con la 32. Y ahí nos vamos a tener un recuadro. Es lo mismo que está acá, solo que lo hacemos de manera más directa. Por ejemplo, podemos ir a este recuadro que está acá, primero que nada, arriba, y vamos a decir que nos interesa, por ejemplo, la indicación de daño externo generado por el propio objeto. Y eso lo vamos a hacer cruzar, por ejemplo, con la característica pérdida de tiempo.